Nos alegramos de encontrarnos nuevamente y tener este tiempo en la presencia de nuestro Dios, poder disfrutarlo también entre nosotros, de tal manera que Dios nos hable, Dios nos instruye en su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos. Tú eres, Señor, quien ha guardado nuestra vida y nos permite este tiempo para el obrar tuyo en nosotros como pueblo, como iglesia. Y te rogamos así lo hagas, Padre. Tu Espíritu haga su obra en el corazón de cada uno de nosotros. Te alabamos, Padre, en este día. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, llegamos al Salmo 9 y vamos a ir recorriendo este Salmo y las cosas que Dios tenga que mostrarnos, hablarnos, sea para nuestra edificación. ¿Sí? La alabanza a Dios por su justicia. Dios es juez justo, juez que no va a cometer injusticia. Dará lo que el hombre o la mujer merece, según sus hechos. ¿Sí? Y aquí encontramos al salmista, como dice, alabando a Dios, y una alabanza de corazón. En el verso 1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. David alaba a Jehová, dice, con todo su corazón, con todo su ser. Alguien ha dicho, la alabanza entre dientes no sirve, la alabanza a medias tampoco. Alabar con desgano, con desánimo tampoco. Alabarle por compromiso tampoco sirve. Alabarle para los hijos de Dios debería ser un deleite. Alabarle con entusiasmo. A través de la alabanza manifestamos nuestra gratitud y reconocimiento por quién es Dios. En los salmos podemos encontrar diversos atributos o características de Dios por los cuales podemos darle gracias. ¿Sí? Dice, cantaré todas tus maravillas. La gratitud a Dios por una acción misericordiosa trae a nuestra memoria incontables misericordias obradas en el pasado, que tal vez lo hemos olvidado al transcurrir el tiempo. Las obras de Dios a nuestro favor son ahora y por siempre. No tiene límite, así como es su amor por cada uno de sus hijos y de sus hijas. Dios nos ha bendecido. No dejemos de contarle a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a quien conozcamos, ¿sí? Que otros también puedan regocijarse por lo que Dios hace con nosotros. ¿Cómo podrían enterarse otras personas de las obras de Dios si nosotros no contamos nuestras experiencias? Cuando nosotros contamos sus hechos, Él escribirá nuevos capítulos en nuestra vida en relación con Él. Si los callamos, no habrán cosas nuevas, ¿sí? A nosotros nos gusta ver series en la televisión, ¿sí? Y es emocionante realmente. Termina un capítulo y nosotros decimos, viene el siguiente capítulo, ¿qué sucederá? Y hay una expectativa, ¿sí? Y así debe ser nuestra relación con Dios. Dios obra a nuestro favor y quedemos en esa expectativa de aquí, ¿qué más viene? ¿Sí? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Con qué nos va a sorprender Dios? Podemos decir en el siguiente capítulo de nuestra vida. Algunos dirán, yo no tengo cosas grandes que contar. Dios no ha hecho ciertas maravillas o cosas maravillosas a mi favor.
¿sí? Pero también le podemos contar las experiencias diarias, aquellas que percibimos la intervención de Dios. Y Dios lo está haciendo continuamente con nosotros. Hay relatos acerca de nuestra niñez, de repente de nuestra juventud. ¿Qué está sucediendo con nuestra familia? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Sí? Hay tantas cosas que podemos contar realmente. También decía en el verso 2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Dios ama al dador alegre. Ya sea que demos una ofrenda, ya sea que demos un diezmo, o la alabanza que brota de nuestros labios, será olor fragante a nuestro Dios. Que sean alabanzas que expresen el gusto y alegría en nuestro Dios. Dice, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Los cánticos expresan agradecimiento desde lo más profundo de nuestro ser. ¿Sí? Es muy bueno empezar el día alabando a Dios. Que nada nos abrume, que nada nos aplaste, que nada nos aflija al despertarnos. Dios nos ha concedido un nuevo día, nos regala un nuevo día para iniciar nuestras labores con Él, y esas experiencias serán hermosas. Tal vez nos acostamos preocupados, cansados, desanimados, pero al levantarnos tenemos un nuevo día, nuevas fuerzas, un nuevo ánimo. Entonces, hay que alabarle, hay que cantarle al Señor. Descansa en Dios, celebra su bondad, su grandeza, la amabilidad de Él. Dice, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es una tercera manera de alabar con todo el corazón. Cantarle a su nombre conlleva la idea de darle honor y celebrar su carácter, su naturaleza. Aquí David dice, oh Altísimo, aquel que está sobre todo, aquel que señorea sobre todo lo que existe. No hay otro como Él en poder, en gloria. Él es el Altísimo. En el verso 3 y 5 dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de mí, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia, y reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Qué bueno es saber que nuestro Dios conoce los corazones del hombre, que ninguna intención escapa a su conocimiento y no dejará que el justo quede a la voluntad del juicio humano, ya que éste es falible. David alaba a Dios en razón que derrota a sus enemigos. Y nosotros podemos ser tratados injustamente. Pueden acusarnos falsamente. Puede ser que no nos den el reconocimiento debido por la labor que hacemos. Puede ser que no somos recompensados debidamente por nuestro trabajo, por nuestro servicio. Nuestras propuestas pueden ser ignoradas, no tomadas en cuenta. Todo esto y otras cosas no impidan nuestra alabanza al Altísimo. Él ve y tiene memoria de todos nuestros actos. Él sabe cuándo recompensarnos. De lo contrario, nos llenaremos de odio, de amargura y autocompasión. David celebra la victoria del Señor. El verso 6 al 8 leemos, dice, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria
pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Si el mundo realmente supiera acerca del juicio justo de Dios, acerca de ese juicio que le espera, se postraría ante Dios. De arrepentidos reconocerían a Jesucristo como Señor, como Salvador. Y también a quien se le ha concedido el derecho de juzgar al mundo. Esto frenaría los pies pecaminosos, frenaría el hecho de pecar, de buscar la satisfacción de sus apetitos pecaminosos. Y el pueblo de Dios encontraría descanso cuando el enemigo le calumnie, le oprima, comete injusticia contra él. El pecador no quiere escuchar acerca del juez justo, ya que oiría su propia condenación. Alabando a Dios por su trato a los oprimidos. En el verso 9 y 10 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios es un refugio confiable. Dice: Dios será refugio al pobre, refugio para él en tiempo de angustia. Qué bueno es saber que cuando estamos en aflicción podemos elevar nuestra alma, dirigiendo nuestra mirada hacia el que mora en las alturas, al Altísimo, quien no permitirá que sus hijos desfallezcan por el opresor. En él tenemos todo cuidado y nuestro temor se esfuma. Debemos acudir a Dios. Él nos brinda seguridad y descanso en tiempos de aflicción. El confiar en Dios requiere conocimiento. El conocimiento de nuestro Dios ciertamente afirmará nuestra fe. Dice: Dios nunca desampara a los que le buscan. Dios favorece a su pueblo en razón que se tiene una relación con Él. Conocemos su nombre, que tenemos fe en Él, confiamos en nuestro Señor. El sentirse desamparados por Dios es algo muy penoso para los hijos de Dios. ¿Y cuándo sentimos que estamos desamparados? Cuando hemos pecado, cuando enfrentamos una gran dificultad, cuando hay un trabajo por hacer, cuando sentimos que nuestras oraciones no son contestadas, cuando a pesar de nuestros esfuerzos nada sale bien, nada resulta, cuando carecemos de recursos, ya sean materiales o humanos. Pero no nos quejemos, no nos molestemos, ¿sí? No asome la desesperanza. Propongámonos conocer más a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Esto requiere apartar tiempo. Nosotros no conocemos a un amigo simplemente por el hecho de que lo vemos de tiempo en tiempo. No podemos decir tengo un amigo cuando no lo vemos, no nos hemos comunicado con él pues 5, 10, 15, 20 años. No puedo decir, yo he tenido amigos en la juventud. No sé nada de ellos como 40 años. Se me hace difícil decir mi amigo, ¿sí? Y hasta ahora que de repente puedo comunicarme, digo, ¿cómo me voy a comunicar después de tanto tiempo? ¿Sí? Entonces,
Igual sucede con nuestro Dios, ¿sí? Necesitamos pasar más tiempo con Él, más tiempo con su palabra, a través de la cual nosotros lo vamos conociendo, ¿sí? Cantando también las alabanzas al Dios que recuerda a su pueblo. En el verso 11 y 12 dice: cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordará de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. ¿Sí? Dios, dice, no se olvida del clamor de sus afligidos. Dice, Dios no se olvida del clamor de los afligidos. Y aquí encontramos a David, que no solo cantaba alabanzas a Dios, sino que anima a los demás a hacer lo que él hace: alabar a Jehová de corazón. Dice, cantad alabanzas a Dios. Aquí se une la alabanza y la predicación como medios de glorificar a Dios. ¿No? Dice, cantad a Jehová. Después dice, publicad entre los pueblos sus obras. ¿Sí? El cántico y la predicación o la publicación del Evangelio van a la par. En el verso 12 dice, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. Llegará el momento en que Dios expondrá a todos los que derramaron sangre inocente, la sangre de sus siervos, de sus profetas, de sus misioneros, de sus pastores, de los hijos e hijas de Dios. Expondrá a quienes pretendieron silenciar, cancelar, derrotar la predicación del Evangelio. Expondrá a las instituciones, naciones, que con sus acciones y prácticas persiguieron a los embajadores del Altísimo. Dice, no se olvida del clamor de los afligidos. Los beneficios de la oración realmente son innumerables, ¿sí? Y las oraciones se hacen por las diversas situaciones adversas de la vida. Mediante las oraciones, las bendiciones de nuestro Dios son continuas e incontenibles. Dios sigue derramando bendición sobre su pueblo. Mediante la oración se obtiene triunfos sobre los vicios que esclavizan a nuestras almas. ¿Sí? Mediante la oración, aunque se pertenezca al sector de extrema pobreza, seremos los más ricos que aquellos que nunca se humillan ante el Creador, creyendo que ellos son los señores de sus vidas, pero lamentablemente destituidos de la gloria de Dios. La gran mayoría quiere que Dios los auxilie cuando tienen problemas. Y podríamos preguntarnos, ¿cuáles son sus razones por las que claman a Dios? Las personas dirigen sus oraciones, claman a Dios, ¿sí? Por diversas razones. Algunos para ser exitosos y agradar a sus padres, de repente a la enamorada, ¿sí? Para estar cómodos, sentirse bien consigo mismos. Lo logré, soy exitoso, ¿sí? Para lograr sus sueños, ascender de repente en la escala social, ya no pertenecer al sector de extrema pobreza o de pobres, sino a la clase media o a la clase rica, ¿sí? Lograr también sus objetivos, sus sueños, para encontrar también al hombre o la mujer de sus sueños. Pero David aquí clama por la justicia de Israel, que la justicia de Israel sea restaurada, y también para que los demás puedan ver el poder de Dios.
Cuando clames a Dios, considera tus motivos. ¿Por qué estás clamando a Dios? ¿Lo que quisieras lograr traerá gloria a Dios? En el verso 13 y 14 leemos, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. David quiere que Dios lo recuerde en sus momentos de aflicción, ¿sí? Dice, si tan solo recordásemos que Dios nos ha librado de la puerta de la muerte, de la condenación eterna, nuestros labios expresarían las más gloriosas alabanzas a nuestro Creador. Y no silenciaríamos nuestros labios para cantar, para alabarle, o de repente para componer hermosas alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si solo recordásemos de dónde nos ha tomado Dios, ¿sí? Algunos en sus experiencias dicen, si Dios esa noche, ese día, en ese momento, no hubiera venido a mi vida, si Cristo no se me hubiese presentado en ese momento, si no hubiera escuchado la palabra de Dios en ese momento, si el Evangelio no hubiese llegado a mí ese día, ¿qué hubiera sido de mí? Pero ese recuerdo nos lleva entonces a alabarle con todo nuestro corazón, ¿sí? Como dice aquí, para que proclame yo todas tus alabanzas. Para David, la meta final no era su rescate, no era que él sea librado, no era que sea justicia con él. Su meta siempre fue la mayor gloria de Dios. Tal vez tengas motivos para estar triste, como es el caso de muchos en este tiempo. Pero recuerda, existen motivos mayores para mostrar un rostro que irradie alegría incontenible. Porque Dios te ha perdonado. Cristo derramó su preciosa sangre para que seas librado de la condenación eterna. Él es tu Salvador. A veces fijamos nuestra mirada, nuestro recuerdo en las cosas que Dios ha hecho, en las cosas materiales que nos ha dado, ¿sí? Pero hay algo que supera todo beneficio que Dios pueda concedernos en este mundo. El hecho que Él nos libró de la muerte, de la condenación eterna. En el verso 15 y 16 dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los mejores planes de los que se oponen a Dios al final sirven para sus propósitos o los propósitos divinos. Encontramos el caso de los hermanos de José. Lo vendieron, creyendo que así se estaban librando de él, que sus sueños que un día les contó no se cumplirían jamás, ¿sí? Obraron realmente en contra de los planes de Dios. Pero ¿qué sucedió? Terminaron llevándole a una posición alta en el imperio egipcio. Amán igualmente construyó una horca para el judío Mardoqueo y él fue ejecutado en esa horca, ¿sí? Judas traicionó a Jesús. ¿Y qué sucedió? Dio cumplimiento a la profecía. Entonces todo lo que el impío logra irá en contra de sus propios intereses, ¿sí? Y va a cumplir lo que Dios tiene preparado para sus hijos, para su pueblo.
El malo dice 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y lo busca con gran esfuerzo, pero al final resulta en tormento, muerte, destrucción. En la historia bíblica y en la historia universal existen constancia de la recta justicia divina al enredar al pecador en la obra de sus manos. En el verso 17 y 18 leemos ahí, dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. David se aproxima al desenlace del Salmo. Considera el final de los malos, la destrucción definitiva en el Seol. Dice: todas las gentes que se olvidan de Dios, los malos que se olvidan de Dios. Este verso trae a memoria el gran pecado de olvidar a Dios. ¿Qué es lo que el pecador, el impío, el no creyente olvida de Dios? Olvida su majestad, su gloria. Olvida que Él es el creador, que Él sustenta toda la creación, que Él ha puesto las leyes que rigen el universo, que en toda la creación manifiesta realmente su gloria, su existencia, su poder, su grandeza. Se olvida también de las misericordias de Dios, se olvida que Dios lo sostiene cada día, que es por el poder de Dios que vemos la luz de un nuevo día. Es por el poder de Dios que tenemos las riquezas en nuestra naturaleza. También se olvida de las leyes de Dios, los mandamientos que Dios ha establecido para que nosotros vivamos en armonía y realmente podamos disfrutar esta vida. También se olvidan de la presencia de Dios, que Dios está en todo lugar, que en todo lugar manifiesta su presencia. Se olvidan también de la justicia de Dios, se olvidan que Dios es justo, y algunos resaltan el amor de Dios, olvidan la justicia de Dios. Dios ama, pero también un día el hombre estará ante el juez que es justo. Y se olvidan también del sacrificio de Dios, el sacrificio de Dios en la persona de Jesucristo, por medio de lo cual el hombre puede reconciliarse con Dios, puede volver a la paz con Dios, puede ser restaurado a la comunión con Dios. Nos podemos preguntar por qué el pecador se olvida de Dios. Porque el pensar en Dios hace que el hombre tenga temor. No le trae satisfacción suficiente, no hace que él pueda concretar su pecado. Entonces, mejor es olvidarse de Dios. Pareciera algo insignificante el olvidarse de Dios, pero sin embargo, ese pequeño olvido decide el destino eterno del ser humano, el destino eterno de quien se olvida de Dios. En el verso 18 dice: porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Y aquí nos muestra ese contraste. Dice: los impíos tratan de olvidarse de Dios, pero el menesteroso, y hablamos del de extrema pobreza, de ese sector último en la escala social, dice que tal vez sea oprimido, no son olvidados, porque su esperanza está en el Señor Jesucristo. No va a ser olvidado simplemente porque pertenece a la escala social más baja, sino porque el hecho que en su pobreza, o reconoce su pobreza espiritual, se humilla ante Dios, aleja de él el orgullo y descansa en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, sigamos orando, sigue leyendo su palabra. Dios no va a olvidar nada de estas cosas que tú hagas.
sigue escuchando su palabra, sigue sirviéndole al pueblo de Dios. Y entonces habrá paz, entonces habrá triunfo, entonces seremos librados, seremos fortalecidos. Dios no se olvida del menesteroso. Dios no se olvida del que reconoce su pobreza espiritual delante de Él. Dios no se olvida de aquellos que se refugian en Él, en aquellos que recibirán consolación de parte de Dios. En el verso 19-20 dice: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Por más riquezas que el hombre acumule, por más sabiduría que adquiera, por más poder que tenga, por más elocuente que sea, todas estas virtudes, si se pudieran unir en uno solo, ¿qué veríamos? ¿A quién veríamos? ¿Sabe a quién? Solamente a un hombre. Todo lo que adquiera solamente manifestará que es un hombre, no más. David expresa su confianza en el juicio de Dios sobre los malvados. Y no es una expresión de odio, no es una expresión de venganza sobre los malos, ¿sí? Sino su verdadera esperanza era que la demostración del juicio de Dios muestre una realidad. Solo son hombres. El ser humano se ha enaltecido de tal manera. El ser humano se cree ser un superhombre, que ha ido más allá del hecho de ser solo hombre. ¡Qué engaño! ¡Qué falsedad! Diríamos, se ha endiosado. Por eso dice: pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. El ser humano se resiste a la realidad de que solo es hombre. Gobernantes de la antigüedad y en el presente llegaron a pensar que eran dioses por sus conquistas, por la autoridad, por sus riquezas, por el desarrollo tecnológico. Se enaltecieron, pero cuando fueron humillados no les quedó sino reconocer que solo eran hombres sacados del polvo de la tierra y que vivían por el aliento de Dios, por el espíritu que Dios puso en ellos, y que después de la muerte volverían al polvo de la tierra. Así el hombre lleve una banda presidencial, no dejará de ser hombre. Así obtenga un título de la universidad más prestigiosa de este mundo, seguirá siendo solo un hombre. Los descubrimientos científicos no lo llevarán a ser más que solo un hombre. La acumulación de millones. Hay gente que tiene miles de millones como sus riquezas, pero por ese hecho no dejarán de ser solo hombres. Por más encumbrado que sea, al final tendrá que reconocer que solo es hombre, tomado de la tierra.
y que vive por el aliento divino. Tendremos que recordar esto siempre para que, llevados por el orgullo, Dios nos infunda temor, para recordar que solo somos hombres. ¿Sí? En este tiempo, las plegarias hacia Dios han sido elevadas en cada lugar del mundo, en cada país, en cada rincón de los países, ¿sí? Debido a este virus que mantiene en temor a la humanidad, que ha causado miles de muertes y que ha causado o producido pérdidas económicas tremendas, que ha perturbado a las naciones, a los gobernantes, que ha llenado de temor, desconsuelo a muchas familias. Y el juicio divino para reconocer que solo somos hombres y no dioses. Hace meses se viene trabajando en un tratamiento efectivo contra este virus y no se logra. Nadie puede decir, esto es el remedio, esta es la solución. Se trabaja sobre una vacuna que todavía no se logra. Dicen ya, pronto. A veces a fin de año nos dicen a nosotros, ¿no? Ahora, en el primer trimestre del año, la Organización Mundial de la Salud dice, en 2 años. Total, no sabemos. El juicio de Dios para decir que no somos dioses, somos hombres. Hombres sacados del polvo de la tierra y que al morir volveremos allá. Pero gracias a Dios que por la obra de Jesucristo dice que nuestro espíritu va al Señor hasta el día de la resurrección cuando venga Jesucristo. ¿Lo crees esto? Si no lo crees, es tiempo para que permitas que Dios trabaje en tu vida, que el Espíritu de Dios te dé la convicción. Cuando escuches la voz del Espíritu, digas sí, me rindo ante Jesucristo. Creas en Él, lo aceptes en tu vida como el Salvador y Señor que es. Teme a Dios, dice, y apártate del mal. Deja tu orgullo, humíllate ante Dios. Cree que Jesús murió por tus pecados. Cree que Él resucitó y es el Señor. Acéptalo en tu vida. No esperes el juicio divino para recién reconocer que solo eres hombre o mujer, desgraciado, frágil, mortal. No esperes el juicio divino. Es tiempo de reconocer que eres hombre y que Él es Dios. Dios que viene a tu encuentro para salvarte, para tener comunión contigo. Acéptalo. Oramos. Padre Celestial, estamos agradecidos por tanta misericordia de tu parte. Y cuando hay aflicción, aún podemos reconocer que sea el juicio de Dios, que sea el juicio tuyo, para volvernos a ti. Y hay cuántos que se han endiosado. Y esperamos, Señor, que en tu misericordia, tú obres en el corazón de ellos, Padre, para humillarse, como decía David, el Altísimo, el que está sobre todo. Tu pueblo, Señor, te alabe. Tu pueblo cuente tus maravillas. Y otros vengan al conocimiento de Jesucristo.
a la salvación que tú ofreces. Te rogamos, Dios bendito, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, nos volveremos a encontrar en una